Nos visita hoy en la redacción de la editorial Perfil Carlos Heller, presidente del Banco Credicop, diputado nacional y candidato dentro de Unidad Ciudadana en la lista por la Ciudad de Buenos Aires. Carlos, bueno, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la visita. Encantado. A ver, quiero arrancar por algo bien de coyuntura. Amén de que ahora después vamos a estar hablando del nuevo libro, el nuevo modelo económico y sus consecuencias, que habla mucho de esta coyuntura. Cavallo en el día de ayer habló con el diario El País y directamente blanquea y dice, bueno, están haciendo las recetas que yo proponía. Y es muy similar a lo que se está viendo y lo que se realizó en la década del 90. Sí. En el gobierno se encienden las alarmas ante esta frase, pero uno ve a Sturzenegger, por ejemplo, y dice, bueno, fue uno de los mejores alumnos de Cavallo. Bueno, Cavallo dice más, dice, todos los que están en el gobierno, salvo los muy jóvenes, trabajaron conmigo, claro. Estamos viendo estas medidas económicas de los 90, ¿es exagerado plantearlo así? No, creo que para nada es exagerado. Yo lo vengo diciendo. En el libro, que ya está escrito hace varios meses, yo digo exactamente eso que ahora dice Cavallo y que también dice Pablo Gerchunov en una nota, en un reportaje que le hace también El País de España, el viernes de la semana pasada, donde él desde una postura de defensa, él dice yo soy votante de Cambiemos y apoyo este modelo, Sí. Dice este es el tercer intento de modernización, lo llama él, dice los dos anteriores fueron el de la dictadura y el de Menem. Los otros dos fracasaron, esperemos que este no fracase, y entonces él le aconseja ir despacio y no hacerle caso a los ortodoxos que le piden apurar el paso, digamos, y ajustar más enérgicamente. Él dice, así le fue bien, tiene grandes posibilidades de que le vaya bien en las elecciones porque ha sido gradualista estos 2 años, ¿por qué no seguir de esta manera? Eso es más o menos lo mismo que dice Cavallo. Ahora, si esas dos experiencias terminaron mal, ¿es porque se aplicó una receta demasiado ortodoxa? ¿O cuál es tu opinión, cuál es tu visión de lo que fueron esos dos modelos y de que evidentemente entonces que se busca repetir ahora? No, yo creo que cuando las cosas se hacen de manera similar es muy difícil que el final sea demasiado diferente. En el libro yo digo, con cuidado, pero digo que este proceso termina en el 2001. Es decir, porque no tiene otra posibilidad. Un proceso que está sustentado en el endeudamiento tiene un momento en que el peso de ese endeudamiento entra en crisis. Lo que Cavallo no dice en ese reportaje es que a él lo fueron a buscar pensando que con su prestigio personal iba a seguir consiguiendo financiamiento para el enorme agujero que tenía ya en ese momento la economía del país. Y él va a Estados Unidos y vuelve con los brazos vacíos, le dicen no hay más. Y cuando le dicen no hay más, empieza esa etapa de la crisis. Viene la corrida, el corralito, el corralón. Él ahí también dice una parte de la verdad, porque dice el corralito no impedía que la plata se moviera entre cuentas, que se pagara, pero no olvida que después tomó una segunda medida que se llamó el corralón, claro, que inmovilizó completamente los fondos. Supuestamente era una protección a los ahorristas. Así es. Ahora, esto vos decís termina en 2001 con este nivel de endeudamiento. Con este no, con el que viene, porque este gobierno actual se inicia hace 2 años con un país con un nivel de endeudamiento muy bajo. Sí. Y efectivamente lo viene endeudando y como bien dice el gobierno, todavía el nivel de deuda que tiene comparado con otros países sigue siendo bajo, lo que muestra que arrancó desde un nivel de mucha comodidad y de mucha posibilidad para endeudarse. Pero ¿cuál es el problema? Tiene un déficit fiscal abultado y tiene un déficit de balanza comercial abultado. Sí. El déficit de balanza comercial proyectado es creciente de acá al 2021. No lo digo yo, lo dice el proyecto de presupuesto plurianual que el gobierno mandó al Congreso, que va a ir creciendo todos los años el déficit de balanza comercial y eso hay que financiarlo con deuda, porque la Argentina no va a emitir dólares, por lo tanto, si va a importar más que lo que va a exportar, ¿de dónde puede sacar dólares si no son del proceso de endeudamiento? Entonces, si tiene déficit fiscal
que le genera deuda y tiene déficit de balanza comercial que le genera deuda, parece muy difícil que no tenga que ir en un proceso de rápido endeudamiento. Ese proceso de rápido endeudamiento hace que suba el peso de los intereses en el total del gasto y por lo tanto, si se quiere achicar el déficit fiscal hay que meterle mucha mano a las otras cosas. El gasto. ¿Qué es lo que viene después de la elección? Claro, ahora vemos. El gasto argentino tomado en grandes rubros es 60% todo lo que podríamos llamar la seguridad social, sí, el gasto de la cobertura social, 16% salarios y el resto es transferencias a provincias, sí, y subsidios a los servicios públicos, a las tarifas. Por lo tanto, seriamente no se puede achicar el déficit fiscal si vos al mismo tiempo estás queriendo bajar impuestos, porque van a seguir bajando retenciones. Anuncian que están en revisión algunos otros impuestos a la baja. Las corporaciones le piden disminuir el impuesto a las ganancias como entre las condiciones junto con la flexibilidad laboral para que las famosas inversiones lleguen. No cierra, no hay manera que esa cuenta cierre sin un fuerte ajuste de esos 4 rubros que dijimos antes. Y mira lo que ya pasa. En el año 2015 los intereses equivalían a la suma de salud más educación. Sí. En el presupuesto del 2018 los intereses son un 42% más que salud y educación. 42% más. Así es. Eso te marca la tendencia. Entonces, este modelo no cierra sin ajuste. Lo que está en discusión entre ellos es si ajustan rápido o lo van haciendo de a poco y van cubriendo mientras tanto con deuda. Esa es la discusión. Lo que le dice Gershunov es eso. Háganlo despacio. Háganlo despacio. Lo que le dice Cavallo es al revés, háganlo rápido. Dice, Cavallo dice en la nota, Durán Barba será un muy buen asesor de campaña electoral, pero es un muy mal asesor de gobierno. Dice, porque le aconseja no ajustar y eso le trae votos, pero si no toma las medidas que tiene que tomar va a tener un grave problema y el mercado se lo va a facturar. Ahora, yo recuerdo en épocas de campaña cuando el gobierno lo que planteaba era, dejamos de emitir, está bien, nos financiamos de otra manera, pero vamos a ir bajando la inflación. La inflación, digamos, a grandes rasgos, ¿vos lo considerás que está bajando? La inflación está igual que en el año 2015. Yo digo, cuando uno mira los números de la economía, tenemos un Producto Bruto similar al del 2015, sí, una inflación similar a la del 2015, con un país que se endeudó, con un país que aumentó el déficit de su balanza comercial, con un país que le aumentó el déficit fiscal. ¿Sabes cuál fue el déficit fiscal primario del año 2015? ¿Cuánto? 1.8. ¿Y el de 2017? Y el 2017 ellos dicen que van a cerrar en 4 y pico. Ahora, este modelo que vos estás planteando, ¿qué es lo que estás viendo? ¿El presidente es consciente o crees que erran en las decisiones? Digamos, es el modelo que ellos saben realizar y bueno, será un gran negocio para un sector de la sociedad y después vemos, o considerás que les falta entender lo que está pasando. En el libro, que es la razón por la que vos me invitaste a hacer esta nota, curiosamente, y creo que eso le da un enorme valor porque está escrito mucho antes, yo tomo esa frase de que está instalado cada vez de manera más amplia de que Macri gobierna para un sector, para los ricos. Entonces, yo creo que este gobierno, cuando Gershunov habla de modernización y cuando Cavallo habla de globalización, están diciendo lo mismo. En el mundo actual, mandan las cadenas de valor. Mandan las cadenas de valor. Esas cadenas de valor están por encima de los estados y deciden dónde invierten en función de la rentabilidad del negocio. Entonces, ¿a dónde van? A donde tienen menor costo laboral y menor costo impositivo. Por eso son las dos cosas que le están pidiendo al gobierno que haga, que le baje el costo laboral, vía flexibilidad,
no creo que se pueda bajar el costo laboral desde la nominatividad del salario, Sí, sí. pero sí desde la progresividad de los aumentos y sí desde el resto de las cosas que hacen a lo que ellos llaman costo laboral. Porque si vos... Sí, ya se habla de una si paritaria vas, 14-17. sí, pero además si vos vas a trabajo temporal, como por ejemplo en España en el último año solo el 7,5% de los trabajos fueron de tiempo indefinido y un 25% fue de 7 días o menos. Entonces, ¿sabés cómo baja el costo laboral? Ahí no hay costo indemnizatorio, no hay vacaciones, no hay aseguradora de riesgo de trabajo, no hay nada. Baja notablemente el costo laboral. ¿Qué están pidiendo? Bajar el impuesto a las ganancias para las corporaciones del 35 al 20, como está proponiendo, por ejemplo, Trump en Estados Unidos. Ahora, pero también es cierto que necesitan crear trabajo. Digamos, entiendo esta situación, pero del otro lado... Pero es que necesitan crear trabajo sobre la base de un mercado interno solvente. Ahí aparecen los dos modelos claramente. A ver, en el modelo alguien que anterior, consuma esto que estás produciendo. en el modelo antes, en el otro modelo, es México. México creó trabajo. Sin embargo, fíjate que Trump quiere hacer un muro porque los mexicanos siguen prefiriendo irse a vivir a Estados Unidos porque ese trabajo es tan mal pago, son tan malas las condiciones de vida que genera ese trabajo que no lo quieren. Entonces, si vos lo que le vas a dar a los argentinos es un trabajo de baja calidad, sin seguridad social y que significa que va a vivir peor, no es la solución. Por eso vos tenés que trabajar con la idea de desarrollar un mercado solvente, protegiendo tu desarrollo industrial para crear fuentes de trabajo de calidad y bien remuneradas, y de esa manera alimentar un círculo virtuoso, porque ese trabajo de calidad es demandante y en esa demanda va agregando valor permanentemente. La Argentina tiene hoy 36% de capacidad instalada ociosa. Entonces, ¿qué inversión puede venir cuando hay 36% de capacidad? Es difícil que venga. Lo primero que tenés que hacer es ocupar la capacidad instalada ociosa. O vamos a un rediseño de país. Por ejemplo, yo leo, a partir del 2019 vamos a volver a exportarle gas a Chile. Y entonces uno podría decir, ah, qué bien, cómo ha aumentado la producción de gas. Es una muy buena noticia. No, lo que está haciendo es bajando el consumo interno de gas. Ya pasó en los 90. En los 90, otra vez la similitud, Argentina construyó 2 gasoductos porque la desindustrialización y la baja de la demanda familiar hizo que hubiera un gran excedente de gas y Argentina empezó a venderle ese gas a Chile. No es una buena noticia. La mala noticia es leer en los diarios de hoy que estamos en el nivel de producción de petróleo de hace 38 años. Esa es la mala noticia. La mala noticia es que se produce menos gas que el que se producía hace 5 años. Ahora, y cuando vos dijiste terminar indefectiblemente en una crisis como la del 2001, ¿prevés o observás un año donde esto pueda suceder? No, porque yo no soy ni adivino. Y porque digamos, los 90 duró 10 años, ¿no? Claro, por eso. Sí, también en los 90 tenían la joya de la abuela, fueron vendiendo las empresas y con eso tapando muchos agujeros. Ahora puede ser la deuda, ahora puede ser el proceso de endeudamiento. Claro. Por eso yo no puedo decir cuánto va a durar. Pero ¿sabés qué me parece que es diferente? Me parece Sí. que por más que se hable de la herencia, hasta el 2015 la gente podía consumir. Esto que ahora dice González Fraga, Michetti y demás, que era una mentira, que ese consumo no era sustentable, etcétera, pero le hicieron creer a la gente le hicieron creer a la gente que podía vivir de una determinada manera y no puede. Pero cuando la gente, y después le venden este gobierno le vende ese mensaje de esperanza. Tenemos que ordenar las cosas, estamos cambiando, el cambio es progreso, el futuro es mejor. No abortemos este esfuerzo ahora que ya hicimos la parte más dura, etcétera. Ahora, cuando esa misma gente perciba que en vez de mejorar empeora, creo que las cosas van a cambiar. Porque ¿sabes cuál es la diferencia? Si vos notás un aire de esperanza, digamos, de decir, bueno, sí, tengamos paciencia. Y sí, y por eso va a sacar los votos que va a sacar Cambiemos.
porque la instalación de la idea de que había un desbarajuste y que este es un proceso de ordenamiento, el sinceramiento llamado, la gente le da un crédito. El sinceramiento. ¿Y por qué crees que se perdió la elección en ese punto, ¿no? Cuando decís el sinceramiento. Por eso mismo. Primero yo quiero decir que se perdió una elección 51-49. Es decir, dos mitades. Y normalmente las elecciones se ganan así. Qué sé yo, en Ecuador, Lenín Moreno ganó 51-49. Y en Estados Unidos, bueno, creo que Trump perdió en realidad, pero normalmente las elecciones son 52-40. Por su sistema de votación ganó. Claro, son 52-48. Es decir, hay un mundo y una sociedad dividida por mitades y la pelea es por ese fluctuante que determina cuál es la mitad más grande. Sí. Y ese fluctuante está fuertemente incidido por las cosas que van pasando, porque tal vez hay un núcleo duro ideológico que no se modifica. Un 30 y un 30. Un 30 y un 30, y en el medio, o un 40 y un 40, si vos querés. Pero en el medio hay entre un 20 y un 30 que sí se mueve según las circunstancias. Entonces, creo que el macrismo vendió muy bien una imagen de cambio, de orden, de resolver los problemas que no estaban resueltos, de que nadie más iba a pagar impuesto a las ganancias en la Argentina, por ejemplo, un tema que afectó seguro el resultado de las elecciones. Esa fue una gran promesa de campaña. Claro. Con mi gobierno nadie paga más impuesto a las ganancias. Bueno, hay más gente pagando impuesto a las ganancias que antes. Vamos a pobreza cero. Hay más pobres que antes. Hay más pobres que antes y hay más indigentes que antes, aunque ahora el eslogan cambió. Para terminar con la pobreza necesitamos 20 años. Claro. Cambió el eslogan. Y bueno, que hay una nueva elección. Bueno, pero no dijo, en el 2015, no dijo que si yo gano en 20 años voy a eliminar la pobreza. Dijo, nuestro objetivo es pobreza cero. Hay un cambio importante de eslogan. No voy a devaluar. No voy a devaluar. ¿Acordate el debate con Scioli? Daniel, ¿qué te hicieron? ¿Cómo vamos a devaluar? ¿Quién te dijo que vamos a devaluar? Ahora, y sin embargo esas medidas se tomaron. Sí. Y yo tengo una Lilita Carrió que está en un momento político que creo que ni ella sospechaba después de lo que fue el 2011 y va a romper una barrera del 50%. Sí. El candidato como Esteban Bullrich, que quedó a 20.000 votos de Cristina, sí. Y una Vidal que se cargó la campaña al hombro. A ver, sí. ¿Vos cómo ves por ejemplo, el caso Carrió? Lo que obtiene en la ciudad. Hoy están circulando en las redes, te recomiendo que los veas, un videíto de un programa de Andy Kuznetsov, sí. donde está Santilli y está Massa. Sí, que le preguntan. Sí, y donde muestran pasajes de las cosas de Carrió, y lo que ha dicho Carrió con documentos mostrándolo sobre Mauricio Macri. Sin defender la Carrió ahí, si vamos al archivo, ¿nos quedamos sin, digamos, en la política del archivo? No. Mi primer campaña a diputado era resiste los archivos. Y yo te desafío, y te digo, lo vamos a hacer, te digo, dale, te desafío a que resisto los archivos y a que todo lo que he dicho a lo largo de mi trayectoria pública tiene una coherencia y que no se ha modificado. Entonces no es así. Yo me pongo desde ese lugar y no creo que sea la excepción. De que sin embargo, a la gente parece no importarle. Es probable, eso no importa. Bueno, es política. Es probable que a la gente parezca no importarle, pero yo contesto a tu pregunta anterior. En definitiva, yo actúo como actúo, no tanto porque le importa a la gente, sino porque me importa a mí. Sí. Yo puedo decir con orgullo que todos los que me rodean, me conocen y me tratan, exhiben con orgullo que son amigos de alguien que resiste los archivos, que eso para mí es un valor muy grande. Ahora, y dentro del peronismo esta elección, ¿cómo la ves? No sé, porque yo no soy peronista, así que no te lo puedo contestar. Dentro de la del amplio frente... Yo formo parte de un espacio amplio, plural y diverso, sí. ¿Cómo ves la elección, lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires?
A ver, en la ciudad de Buenos Aires, el espacio que en realidad se llama Unidad Porteña y no Unidad Ciudadana, pero que todos dicen Unidad Ciudadana por contagio con la provincia. Y por la figura de Y Filmus. por la figura de, no, por la figura de Cristina, Sí, que, no, que la irradia. figura de Filmus en la ciudad. Pero el espacio nuestro se llama Unidad Porteña. Filmus es el primer candidato. Y yo diría que nos fue relativamente bien porque el espacio reconquistó el lugar de primera fuerza opositora que había perdido en la elección anterior con la coalición Carrió-Lustó, porque en realidad fue la coalición Carrió-Lustó la que ocupó el segundo lugar, e incluso Carrió hizo campaña diciendo tenemos que impedir que Filmus vuelva a ser senador, y impulsó a Solana como candidato a senador para tratar de que no entre Filmus. Entonces esta elección nos fue bien, obtuvimos un 21%, 22%, nos ubica en un segundo lugar, claramente como la oposición, y vamos a la elección con la expectativa de crecer un poco más. Yo tengo la expectativa particular de que crezcamos un poco más, porque si crecemos un poco más yo voy a reelegir y si no, no. Y acá aparece una cosa que yo la digo con toda claridad y con franqueza. ¿Con quién competimos? Con Lustó. ¿Cómo lo calificamos a Lustó? No personalmente, políticamente. Sí, no, estamos hablando de política. Política. Claro. Lustó fue nombrado embajador de este gobierno en Estados Unidos. ¿Cuál es la relación internacional más importante que este gobierno tiene? Estados Unidos. No hay ninguna duda. Embajador. El embajador de Estados Unidos es alguien del riñón, de confianza absoluta. Es más que muchos ministros. Sí. Lustó decide volver, ¿y qué hace cuando vuelve? Quiero participar en la interna de Cambiemos. Claro. Le dicen que no. Y entonces se convierte en un opositor muy curioso, porque se presenta de candidato a diputado nacional, pero solo habla de la ciudad. Sí. Vos fíjate que Lustó habla de Larreta, pero de Vidal y de Macri no habla, por ejemplo. Después hace una cosa fenomenal. Es que dice, él estaba, era Carrió, Lustó, inclusive también estaba Graciela Ocaña. Claro, así es. ¿Y quién va de segundo en la lista de Lustó? ¿No sabés? ¿Quién? Carla Carrizo. La Radical, diputada radical. Diputada de Cambiemos. Sí. Bueno, entonces, pero que ahora se empezó a alejar. No. Producto. Sí, se aleja para la campaña, es una colectora de Cambiemos. Tanto Lustó. Sí, bueno, igual Carla Carrizo es bastante, digamos, dentro del arco, dentro de lo que es el Congreso. Votó todas las leyes que votó, que los proyectos del oficialismo los votó. No recuerdo una sola que no haya votado. Sí, quizás mediáticamente se empezó a despegar ahora producto de la candidatura. Bueno, no, claro. Estamos de acuerdo. Los discursos por eso digo, ahí sí volvamos a hablar de los archivos y de la coherencia. Es decir, los discursos de campaña, distanciados de las actitudes cuando sos electo, deberían tener una sanción mayor por la ciudadanía, ¿no es cierto? ¿Crees que se apuró al volver? ¿Quién, Lustó? Lustó. No sé, yo no estoy en la cabeza de Lustó. Lustó uno piensa que es un joven que tiene mucho recorrido por delante, pero también cuando lo mirás, Lustó fue ministro de Cristina. Funcionario de Solá antes, inclusive. Presidente del Banco Provincia con Solá, asesor de Pratgay en el Banco Central, socio de Lilita Carrió en una candidatura. Uno debería decir que ahí sí, esto de la coherencia o del archivo es bastante difícil de sostener, ¿no? Nombrás a Cristina. Con todo el presente que está viviendo, ¿vos crees que puede terminar presa? A ver, en la Argentina uno puede creer cualquier cosa porque yo creo que la justicia actúa de una manera absolutamente discrecional. Creo que sí, absolutamente discrecional. Es decir, cuando miro, por ejemplo, cómo rápidamente se resuelven las denuncias contra Rivas, o el tema de los Panama Papers y la participación de Macri en el tema, y cómo se resuelven algunas otras cuestiones, me parece que actúa de manera discrecional. La verdad que yo leo, por ejemplo, este tema de Irán.
Y me cuesta, sinceramente, encontrar, más allá de la operación político-mediática, cómo puede avanzar un procesamiento en esa dirección. Porque repasemos por un momento. Un atentado que tiene más de 2 décadas, en la que no se logró ningún avance, en la que hay una lista de sospechosos iraníes que no se pueden de ninguna manera interrogar, y donde el gobierno, luego de hacer apelaciones en Naciones Unidas y demás, hace un acuerdo con Irán por el cual, si los parlamentos de ambos países lo ratifican, jueces argentinos irán a Irán, aunque suene mal Irán a Irán, a tomarle declaraciones a los sospechosos. Pero aprobado por el Congreso. Eso suena ya raro. Aprobado por el Congreso, que Claro, fue aprobado, por y eso. además nunca entró en vigencia porque no lo aprobó el Congreso de Irán. Es decir, estamos hablando de un tratado que no entró en vigencia. Bueno, es lo que plantea Rafecas. Estamos, ¿Cómo claro, puedo saber si así hubo es. delito? Sí. Claro, porque estamos Por eso hablando, Rafecas la cierra. estamos hablando de las alertas rojas que supuestamente se iban a levantar, pero que no se levantaron. Y estamos hablando de un supuesto, una supuesta venta de granos de trigo que no se realizó. A mí me cuesta entender. Vos lo mirás a Bonadío y hay que pensar. Después que la citen a Cristina 10 días antes de las elecciones para ir a declarar 4 días después, y que inmediatamente salga Carrió y diga, yo creo que puede terminar perdiendo los fueros. Bueno, y ahora tal se vez está instalando eso. Claro. Y ya me acuerdo de que Stolbizer hace como 2 meses que está diciendo que probablemente habría que hacer una acción para que no asuma, para que no pueda asumir. Bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Crees que pueden hacer que no asuma? Bueno, a mí me parece, ¿no? Espera, a mí me parece Dilma un disparate, Rousseff claro, a mí me parece un disparate, claro, a mí me parece un disparate, pero la discrecionalidad no tiene límite. En el marco de la discrecionalidad se puede llegar a cualquier cosa. Vos me decís, ¿razonablemente puede pasar? No. Ahora, ahora está Menem adentro del Senado. Está Menem adentro del Senado, No, sí, no. claro. Sí. No, pero además, vos diste el ejemplo, gobierna Temer y destituyeron a Dilma Rousseff. ¿Sabés por qué fue destituida Dilma Rousseff? Por 2 numeritos en el presupuesto. Por un tema de partida presupuestaria, pero ahí no hay ninguna acusación de corrupción. No. Es una aplicación, digamos, incorrecta de fondos que en el presupuesto estaban para una cosa y se utilizaron para otra. Sí. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la discrecionalidad? Yo no te lo puedo responder. Yo creo que esa discrecionalidad, como en el caso de Brasil, termina con Temer con el 3% de imagen positiva. Porque finalmente, creo que la ciudadanía, aunque en un primer momento compre, creo que finalmente se da cuenta cómo son las cosas. Sí. Por último, si tenés que ver a los funcionarios del gobierno, ¿a quién rescatarías? Es que no es personal. No, digo como política. Decís. Es que el gobierno es coherente, este gobierno es un equipo coherente. Es un equipo de hombres de negocios puestos en función de gobierno y que van adelante con un plan que tienen elaborado y que son bastante coherentes. Yo creo que, al revés, no creo que se equivoque. Yo cuando veo los errores y demás, no creo en los errores. En todo caso, sí creo que utilizan el método de toco y me voy, es decir, el modelo del gato, ¿viste? Cuando el gato con la patita prueba si está caliente retira la patita. Entonces esta gente tira proyectos. ¿Te acuerdas lo que dijo Bullrich? Lo explicó una vez. Tiramos 10 cosas, 9 nos la rechazan, pero una avanza. También dijo, acordate, déjame esa idea, tenemos que educar a nuestros jóvenes para que aprendan a vivir en la incertidumbre. Sí. Es gravísimo eso, ¿no? Hubo otra que fue muy buena, que es cuando Sturzenegger cuenta cómo Durán Barba les decía en campaña. Seguro, bueno, por eso digo. No te preocupes, que lo vas a hacer, pero claro, no lo digas. No lo digas, claro. El reto que se habrá ligado Federico ahí, por eso debe ser terrible. Pero bueno, entonces, yo tengo una buena relación personal con Sturzenegger.
y una diferencia profunda ideológica. Tengo una buena relación personal con Brullaile. Además somos hinchas de Boca los dos, nos encontramos permanentemente en la cancha, pero chichoneamos. Entonces, no se trata de relaciones... ¿Con el Tano Angelici? No. Parece que no. No. Pero es que él no... con Angelici yo he hablado un par de veces en mi vida, nada más. No tengo ni a favor ni en contra. Trato personal no tengo. Yo estoy tratando de contestar... Además, no es del gobierno Angelici. Vos lo pusiste en el gobierno. Bueno. No, pero mirá cómo ¿No es del gobierno Angelici? Sí, es un operador de primera línea el gobierno. Tiene su diputado, tiene su Sí, funcionario. claro, pero por eso... Sabes más vos que yo. Sí, ya sé, pero yo te hice un poquito de trampa. Por eso yo repaso y hay con varios funcionarios de este gobierno con el que yo podría decir personalmente tengo una relación cordial. Y después del 22 de octubre, triunfo o derrota en provincia de Buenos Aires, que es lo más, digamos, lo más jugoso y lo más parejo, ¿crees que cambia algo en una derrota del gobierno? Digamos, Cristina lo plantea como, y Unidad Ciudadana lo plantea, es frenar el ajuste. Sí, claro. ¿Cambia algo radicalmente, crees, ante una derrota de Cambiemos? Y sí, cambia. La Cámara va a seguir siendo similar. Sí, claro. Pero la política económica no creo que cambie. Claro. El gobierno gobernó estos 2 años y va a gobernar los 2 que vienen sin mayoría propia. Sí. Para eso necesita el voto de los opooficialistas. Los opooficialistas son gente que también mide la situación. Si el gobierno va para atrás, es probable que crezca el componente opositor, y si el gobierno le va bien, es probable que crezca el componente de gobernabilidad, razonabilidad, etcétera, y entonces haya apoyo. Mira, a ver, si el Frente Renovador no hubiera votado como votó, ninguna de estas leyes que se votaron se hubieran aprobado. Si Massa es coherente con lo que está diciendo ahora en campaña, Massa dice, te voy a decir casi textual, Massa dijo, el gobierno tiene una reforma laboral, una reforma previsional y una reforma fiscal en carpeta para después de las elecciones. Deben ser malas porque si fueran buenas las hubiera mostrado antes. Nosotros nos comprometemos a que no vamos a votar ninguna ley en ese sentido. Mirá, si ellos cumplen con esa palabra, el gobierno de Macri está en problema porque no saca una sola ley. ¿Y vos creés que lo va a hacer? No, porque no lo hizo. Porque encontró luego... ¿En eso están de acuerdo ustedes y el gobierno, digamos, que no le creen a Massa? El gobierno tampoco le cree. Claro, porque no es que yo no le crea a Massa. Yo digo, los diputados del masismo, con Massa incluido, votaron todas las leyes. Explicaron, yo los he visto incluso intervenir diciendo que las leyes eran malas. Por ejemplo, cuando se trató la del pago a los buitres, hubo un montón de intervenciones de diputados del Frente Renovador que dijeron que la ley era una porquería, pero luego dijeron que en nombre de la gobernabilidad había que darle el apoyo al gobierno y votar a favor. Entonces, lo que vale es el momento de apretar el botón, porque el discurso generalmente o muchas veces puede ir para cualquier lado, ¿no? Bien, bueno, y el nuevo libro entonces, el nuevo modelo económico y sus consecuencias. El libro tiene una parte Prólogo mía. Axel Kicillof, introducción Carlos Heller, compilador Martín Burgos. Sí, el libro tiene una primera nota mía que dice, cuando lo leas vas a ver que esto de los archivos vale, porque en general describe todo esto que hemos estado hablando, y después hay 6 notas de jóvenes economistas del Centro Cultural de la Cooperación que toman distintos tópicos, en particular los investigan, son trabajos ya muy profundos de investigación, es un libro interesante. Es un libro para tener, porque incluso plantea cosas... Sirve para volver y para ver si eso que se dice ahí está pasando. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos.